Karina Vance, ministra de Salud, con quien vamos a conversar sobre el dengue en el Ecuador y algunos de los elementos que está afectando la atención en los hospitales públicos. Ministra, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En efecto, es un tema que nos preocupa, es uno de los motivos principales por los que hemos realizado recorridos semanalmente, garantizando, verificando cómo están funcionando los servicios públicos. En efecto, daban el ejemplo de la visita que realizamos la semana pasada a Manabí. A pesar de haber encontrado avances importantes en el hospital de Manta, realmente que han habido cambios, hemos garantizado el abastecimiento de medicamentos, por ejemplo. Esto se debe a una visita que yo realicé hace un mes y medio, donde realmente les di un ultimátum en la medida que encontramos ese hospital con serias deficiencias en su gestión. Desafortunadamente, en la visita al hospital de Portoviejo encontramos una situación todavía deficiente, una situación similar a la del hospital de Guayaquil, medicamentos que habían en el hospital y que sin embargo tenían que comprar los pacientes. Así que realicé cambios ahí en cuanto a la dirección, a la gerencia. Y lo que tengo que decir es que mis visitas a los hospitales, si bien causan un impacto, vemos una mejor gestión, no pueden sostenerse sobre las visitas que pueda o no realizar la ministra de Salud. Hay más de 2.000 unidades operativas a nivel nacional. Así que lo que estamos implementando es un sistema integral de calidad. Hace una semana yo posesioné a 37 nuevos gerentes hospitalarios, esto para los hospitales más grandes del país. Son hospitales que tienen más de 70 camas, que requieren de un apoyo, de un conocimiento específico en cuanto a gestión hospitalaria, y están en un proceso de inducción, estarán comenzando. 2 de ellos, por ejemplo, son gerentes internacionales, van a estar el uno en el hospital Eugenio Espejo, el otro en el hospital de Guayaquil, que ahora además lo hemos declarado un hospital de especialidades. Necesitábamos eso para poder potenciar ese hospital, para poder tener 2 hospitales de especialidades en este momento. Es un proceso progresivo, pero lo que significa es que vamos a dotarle de más recursos, de más especialidades de acuerdo al perfil epidemiológico que atiende. Y sobre este tema, ministra, y antes de pasarlo, porque es uno de los temas que realmente está preocupando a la sociedad, le comento que 24 Horas hizo un recorrido por varios hospitales públicos donde se evidencia en ellos, entre otras cosas, la falta de especialistas. Algunos de estos casos vamos a mostrárselo con usted, ministra, en el siguiente informe que tenemos realizado por nuestra compañera Natalie Toledo. Veamos. Los encontramos desesperados en las afueras del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante. Este niño sufre de migrañas desde hace 6 meses. Es que yo me caí de la escalera y quedé inconsciente. Y vengo aquí porque este niño grita con dolor de cabeza. ¿Para qué? Para yo acercarme a este hospital. ¿Qué ayuda me da? Increíble resulta conocer que sí lo van a atender, pero el próximo año. 4 de enero del 2013. Otro caso, él es Matías. Ese día fue atendido por uno de los médicos generales de ese hospital. Ahora se encuentra a la espera de una cita para realizarse exámenes. ¿Qué sientes? ¿Qué te duele? La pancita. Tiene 3 semanas con fiebre el niño. Para el 2 de julio, a las 7 de la mañana, recién le van a hacer los exámenes. Así también llegó un padre con su niño enfermo en brazos. En Playas, donde residen, le dijeron que busque la consulta de un especialista. Y le dieron una cita, pero para una semana después. Hay solo especialistas en las ciudades grandes. Debería haber en los pueblos más pequeños. Y para aclarar un poco más el panorama que enfrenta la red pública de salud, algunos datos que reproducimos de una investigación de diario El Comercio. Son 3 las ramas en las que existe un mayor déficit de especialistas. En medicina general, por ejemplo, se necesitarían alrededor de 600 profesionales. Existen 210. La brecha que se debe cubrir es de 393 médicos. Un déficit mayor existe también cuando hablamos de anestesiólogos. Se necesitarían casi 800, pero solo existen 239. Más de 500 profesionales hacen falta en esta rama, al igual que en medicina interna. Se necesitan 715. Lo mismo sucede en otras áreas de especialidad que serán muy difíciles de llenar y que son las relacionadas con la gastroenterología, donde existe una necesidad de 108 médicos, pero solo hay
14. Existen áreas en las que, en cambio, no se registran especialistas. Por ejemplo, en neonatología deberían estar contratados unos 180 profesionales, no existe ninguno. Igual que en cardiología, donde por lo menos deberían trabajar unos 160 médicos. Y sobre este tema de la falta de especialistas, el presidente del Colegio de Médicos del Guayas, que estuvo con nosotros, luego de ver este informe, nos dio su opinión sobre el problema de la falta de especialistas. Veamos. ¿Por qué hace 5 años los médicos no pueden adquirir o cursar una especialización? Porque hubo una pésima interpretación por parte de la ministra de Salud de entonces del papel del Ministerio de Salud Pública como órgano rector. Lamentablemente no tuvo la asesoría del caso, es una profesional que ni siquiera ha hecho residencia médica, no tiene ningún título de especialista de posgrado. Entonces, se refiere a la doctora Chan. Sí, así es. Ella suspendió los posgrados mediante la promulgación de un decreto ejecutivo firmado por el señor presidente de la República en la que le daba la autoridad, imagínese usted, se atribuía la función de educación de la Universidad Ecuatoriana porque quien iba a presidir los concursos de posgrado era el ministro de Salud Pública o su representante en cada provincia. Dos hechos que están motivando la falta de especialistas y entonces volvemos con Karina Vance, ministra de Salud, para poder comprender por qué está sucediendo esto y cuáles son las soluciones que seguramente ya están diseñadas al respecto. Bueno, lo primero que quisiera recalcar es el hecho de que tenemos una política pública ahora de gratuidad en los servicios. Hace 5 años no teníamos déficit de médicos, se podría decir, pero hace 5 años no era gratuito el servicio. Hace 5 años la persona que necesitaba un anestesiólogo, necesitaba un cardiólogo, necesitaba un neonatólogo, simplemente no se presentaba a los servicios de salud porque no tenía el poder adquisitivo para poder recibir esa atención. Sin duda, hemos tenido un incremento de 16 millones de atenciones a más de 34 millones de atenciones en el 2011. 40 millones de atenciones a nivel nacional, como Sistema Nacional de Salud. 34 millones de esas corresponden al Ministerio de Salud. Sin embargo, nosotros estamos definitivamente trabajando sobre este tema. Es un problema no solo para el Ministerio de Salud, es un problema para el Sistema Nacional. Tenemos algunas estrategias importantes. Primero, el plan retorno. Tenemos alrededor de 10.000 profesionales de la salud que están fuera del país. Lo que estamos haciendo es trabajar con Cancillería, con la Secretaría del Migrante, para poder incentivar a esos médicos a que regresen al Ecuador. Con el mismo salario que los médicos del Ecuador, por cierto, porque hubo un error en comprensión. Recientemente vi un editorial de uno de los periódicos que decía que no es justo que los médicos que se formen en el exterior o que regresen al exterior ganen más que los nacionales. No es así. Es un salario que es único, no existe inequidad en ese salario, pero sí puede alcanzar los $4.000 para aquellos médicos especialistas si es que consideramos ciertos bonos como el bono geográfico, bono de residencia y sobre todo el más importante, que es un salario variable por eficiencia. Adicionalmente estamos trabajando con Cenecit porque esto requiere un plan evidentemente a corto plazo, es decir, cómo podemos nosotros traer los médicos especialistas que necesitamos, pero también a mediano y a largo plazo, cómo formamos como país los médicos especialistas que también necesitamos. Para eso nosotros estamos brindando becas, las opciones de becas en el exterior, aquí en el país, para aquellos médicos generales que quieran optar por una de las especialidades donde tengamos la brecha. Se refirió a las declaraciones del presidente de la Federación de Médicos y quisiera también hablar sobre eso. Tenemos que hacer esto de forma organizada. No puede ser, como era en el pasado, que las universidades opten por brindar especialidades que no requerimos como país, que son engañosas en la medida que tenemos suficientes profesionales en cierta especialidad y sin embargo esas son las que brindan. Ahora lo que estamos haciendo son convenios con cada una de las universidades para poder tener el número de puestos para aquellos médicos en las especialidades que nosotros necesitamos para garantizar que sea hacia allá, hacia donde vamos, ¿no es cierto? Porque como país, y esos datos, por cierto, son del Ministerio de Salud, justamente porque estamos realizando este análisis y lo que estamos haciendo, como digo, becas en el exterior, un trabajo aquí con las universidades y para el corto plazo el plan retorno y también, ¿por qué no decirlo?, el poder
solicitar el apoyo de países amigos en ciertas especialidades. Por ejemplo, estamos trabajando con el gobierno cubano y con el gobierno argentino para que puedan venir a trabajar en el país, apoyarnos en cuanto a la especialidad de oncología y sobre todo radioterapia. ¿Qué pasa ahí? Solca, IES, del Ministerio de Salud, tenemos la infraestructura para poder brindar un servicio y sin embargo hay una falta de recurso humano. Entonces lo que estamos haciendo es trayendo especialistas mientras formamos especialistas ecuatorianos, es decir, tenemos una solución de corto plazo y una solución que es de mediano, de largo plazo. Teníamos también un problema con residentes asistenciales, residentes de posgrado. Quiero eso aclararlo, ¿no? Los residentes de posgrado en todo el mundo lo que hacen es seguir una carrera de especialidad, formarse en el hospital, trabajando en un hospital, en el área de su especialidad. Pero ¿qué teníamos nosotros en el país? Médicos residentes asistenciales que han estado trabajando en los hospitales por mucho tiempo, ¿no? No por 2 años y no vinculados a una universidad. Así que lo que estamos haciendo ahora es organizando eso bien, es decir, que los residentes estén vinculados a una universidad para de aquí a 1 o 2 años, dependiendo de cuánto tiempo se hayan formado y de qué competencias hayan adquirido, puedan ya tener su especialidad y ser médicos especialistas. Así que son algunas de las iniciativas que estamos haciendo para organizar esto. La carrera sanitaria, es decir, que tengamos un norte como país acerca de qué necesitamos y qué debemos hacer y qué estamos haciendo para poder solucionar el tema. Yo no quiero con esto decir que la situación que ustedes han presentado no es alarmante, ¿no es cierto? Es algo que estamos trabajándolo definitivamente. Ahora tendríamos que ver los casos, ¿no? Porque muchas veces tú tienes una enfermedad que requiere una atención que no es de cada semana, sino que requiere atenciones de seguimiento que son con periodos más largos. En buena hora, ministra, usted parte de que la realidad que estamos mostrando es un hecho. Realmente la gente está, por un lado, siente algunas cosas positivas y nosotros obviamente también se las mostramos. Y por otro lado, el tema de números también preocupa, porque independientemente de la política pública que en buena hora comienza a establecerse, no solamente con la aparición en el escenario de un Ministerio de Salud manejado con una visión ejecutiva, sino también el aporte que hace el Seguro Social en atención a la gente. La gente percibe que al final del día tiene un acceso a la salud mucho más real. Y yo le voy a dar un ejemplo, discúlpeme, se le interrumpo un ratito, porque justamente en la visita que hicimos a Puerto Viejo, al hospital de Puerto Viejo, la primera persona que se me acercó fue un padre de familia y me dijo: ministra, por favor ayúdenos, yo soy de Jipijapa y mi hijo se acaba de fracturar el brazo. Y su hijo en efecto estaba, obviamente con dolor, estaba siendo atendido en el hospital, pero me dice: no hay traumatólogos y no hay anestesiólogos en Jipijapa, por favor ayúdenos. Y ahí lo que yo le expliqué, nos sentamos y le expliqué la situación, ¿no? No podemos tener anestesiólogos en todas las ciudades, por más pequeñas que sean. No podemos tener traumatólogos en todas las ciudades, por más pequeñas que sean. Ni en Suiza se hace eso. Tenemos que realizar una planificación del talento humano que sea adecuada. Es decir, si yo tengo un anestesiólogo en una ciudad pequeña, donde no va a realizar atenciones, porque el índice de la necesidad en cuanto a tratamiento en emergencia o cirugía es muy pequeña, yo eventualmente voy a tener un anestesiólogo que no sabe trabajar bien, o sea, que ha perdido su práctica. Entonces tenemos que tener aquí la importancia de un sistema de atención prehospitalaria. Para eso hemos realizado ya un cierre de brechas en cuanto a la necesidad que teníamos en ambulancias, muy importante en estos últimos 5 años, y en este año hemos ya realizado un proceso de contratación para dotar 230 ambulancias adicionales. Es decir, si es que tenemos una emergencia en Jipijapa, se le atiende obviamente en la emergencia del hospital, pero y si luego se lo traslada al lugar donde está el especialista, ¿no? ¿Perdón? Y luego se lo traslada al lugar donde está el especialista, de eso se trata. Se le traslada, pero con un sistema que funcione prehospitalario. Y yo le pregunté al señor, ¿cómo usted vino acá al hospital de Puerto Viejo? Me dijo, me trajo una ambulancia. Le dije, entonces está funcionando el sistema. Entonces ahí me pidió, por favor, que sea gratuito el tratamiento. En efecto, será gratuito. Pero entendió eso. Y es lo importante. Es decir, no tenemos que... muchas veces queremos tener el hospital al lado de la casa o el centro de salud al lado de la casa. Claro, sería facilísimo, pero tenemos que pensar como país, tenemos que pensar todos en forma... Sí, lo que pasa es que estas cosas pueden suceder y tal vez usted y yo y
y el padre del niño que estaba con un hueso roto al final, son situaciones que pudieran entenderse con facilidad, pero cuando un niño tiene una enfermedad y la madre está desesperada porque sencillamente no sabe lo que tiene, porque no es que tiene dengue, un tema que vamos a dejarlo también al final de la entrevista, sino que simplemente no sabe lo que tiene porque está asustada. El desconocimiento de temas médicos también genera niveles de estrés, angustia y desesperación. De eso se trata. Y de ahí va mi segunda pregunta. Si bien la política pública de salud no solamente tiene la cara del ministerio, sino del IES, como le decía, también es interesante ver cómo ha crecido y la gente siente que tiene más acceso a la salud, porque de lo contrario no hubiera tanta demanda de camas, por ejemplo, en los hospitales, en las clínicas. Por ahí me pareció que el presidente de la República dijo que iba a comenzar a construir más hospitales, porque los números de los que usted decía, y alguna vez Ramiro González también lo decía con nosotros, de 5 años, de 4 años acá, hay un porcentaje importantísimo de gente que quiere ser atendida, es decir, que ha habido siempre un buen número de gente que literalmente, seguramente hasta se murió por no haber sido atendida. Definitivamente las personas están recuperando la confianza en el sistema público, eso es importante. Nosotros en este año estamos enfocando nuestro trabajo en el fortalecimiento del primer nivel, que tiene que ver con lo que usted ha mencionado, porque desafortunadamente muchas personas van a los hospitales cuando podrían realizar una atención en el primer nivel de atención, en un centro de salud. Para eso hemos realizado ya la planificación de centros de salud que necesitamos en todo el país, porque tenemos que optimizar recursos también. Por ejemplo, hemos encontrado casos donde tenemos 2 centros de salud a 1 kilómetro de distancia, ¿no es cierto? Con recurso humano subóptimo, el número de personas que trabajan en esos centros de salud, cuando podríamos tener un centro de salud con lo óptimo en cuanto al recurso humano, en cuanto a la infraestructura, en cuanto al equipamiento. Adicionalmente, sí, la planificación en cuanto a hospitales. Tenemos el número de camas por 1000 habitantes a nivel nacional, en este momento es alrededor de 1,6, considerando todo el sistema, ¿no? Público, privado, etcétera, que es como se lo mide a nivel internacional. Y con la dotación de hospitales que estamos planificando, que vamos a comenzar su construcción en este año, como es el caso, por ejemplo, de Guayaquil, con 2 hospitales de 400 camas, Puerto Viejo, con un hospital de especialidades de 400 camas, entre otros, lo que esperamos es cerrar esa brecha y llegar a tener un estándar de 2 camas por 1000 habitantes, fortaleciendo el primer nivel de atención. ¿Cuál sería el estándar adecuado para el Ecuador con toda su realidad y con todo? Nosotros estamos apuntando a las 2 camas por 1000 habitantes. Yo le voy a dar un ejemplo. En algunos países del mundo muy ricos, ¿no es cierto? Suecia, Suiza, llegaron a tener muchas camas por 1000 habitantes, 7, 8, 9, 10 camas por 1000 habitantes. ¿Qué está pasando ahora? Están bajando ese número de camas, ¿no? Porque tenemos que fortalecer el primer nivel. En el primer nivel de atención... Bueno, seguramente está bajando el nivel de camas porque ha habido una política pública de salud tan buena, tan eficiente en otros países... De fortalecer el primer nivel de atención. Que ya las generaciones pues comienzan... De fortalecer el primer nivel de atención, porque, por ejemplo, ¿no? Yo estaba en un hospital, me acerco a una persona, ¿por qué vino al hospital? No, tengo una gripe. Y es desesperante porque digo, está bien, o sea, una persona obviamente tiene una gripe, quiere hacerse atender, ¿no? Obvio. Pero se lo puede atender en un primer nivel de atención, en el centro de salud. Claro. Para eso entonces seguramente le va a faltar muchísimo, ¿no? Eficiencia, rapidez en tema de especializaciones de medicina interna mientras yo la oía hablar, decía, bueno, entonces usted va a necesitar algunos médicos, por lo menos clínicos, y internistas en algunos casos, pues, que no hay, ¿no? Bueno, el 80% de las condiciones se pueden atender en el primer nivel. Para eso tenemos los centros de salud tipo A, tipo B, tipo C, que hemos ya planificado a nivel nacional dónde deben ir y vamos a comenzar en este año su construcción. Si es que nosotros atendemos el 80% de las condiciones en ese nivel, entonces podemos tener un hospital Eugenio Espejo, un hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, que puedan especializarse más, por ejemplo, en trasplantes. Hemos realmente mejorado muchísimo en cuanto a trasplantes. Hemos solamente este año realizado más de 200 trasplantes, casi 250 trasplantes. Esto de aquí realmente es histórico para el país, son trasplantes gratuitos. El otro día estaba yo con alrededor de 50 niños que habían recibido trasplantes de riñón, trasplantes de córnea. Qué bueno. Realmente increíble. Pero tenemos que tener un hospital Eugenio Espejo enfocado sobre eso, claro, y no enfocado en curar gripes, que lo podemos hacer en el centro de salud. Para eso también la campaña de referencia y contrarreferencia, la puerta de entrada, el centro de salud y el fortalecimiento del primer nivel de atención. Ministra, se nos acaba el tiempo. El tema de dengue
lo conversamos luego en otra oportunidad, pero en todo caso estamos seguras que va a tener una respuesta para eso. Muchísima suerte en su trabajo, realmente estamos, como ciudadanos, nos da gusto ver cómo gente con un perfil ejecutivo está tratando un tema, un área de salud que por política y por muchísimas otras cosas se ha venido dejando a un lado. Muchísimas gracias a la ministra de Salud Pública por estar aquí en Desayunos de 24 horas.